Inaugural. La charla inaugural está a cargo del doctor Adolfo Bonilla, un historiador y amigo de la asociación. Voy a rápidamente hablar un poquito sobre el doctor Bonilla y luego a cederle la palabra para dar inicio a esta conversación. El doctor Bonilla se doctoró en filosofía política por la Universidad de Manchester en el año 96. Tiene libros, por ejemplo, Las ideas económicas de la Centroamérica Ilustrada, publicado por Flaxo en el año 1999, y su tesis doctoral en torno a la ilustración en Centroamérica, publicada en 1996. Perdón, no publicada, sino que como una tesis doctoral de la Universidad de Manchester. Bonilla se dedica a la historia de las ideas, y este día nos va a hablar un poco sobre este tema que le hemos pedido. Voy sin más a dejarles con Adolfo Bonilla, agradecerle su presencia y a decirles que vamos a tener 40 minutos de intervención de Adolfo y posteriormente vamos a leer sus preguntas que pueden ser hechas por vía del chat, tanto de Facebook Live como de nuestra sesión de Zoom en la que ustedes están en este momento compartiendo. Entonces, sin más, dejo al doctor Adolfo Bonilla en el uso de la palabra y en este momento vamos a compartir pantalla para que ustedes puedan tener la presentación de este trabajo de Adolfo Bonilla. Adelante, Adolfo. Muy buenas tardes. Para mí fue de mucho agrado aceptar la invitación a participar en esta actividad de estas jornadas, conferencias, respondiendo a la organización Cabezas de Jaguar. A propósito de que se acerca la conmemoración del bicentenario de la independencia. Primero yo quiero decir que, digamos, he dedicado por mi formación a hacer historia intelectual y principalmente historia de las ideas políticas. Como yo trabajo en ese campo, me he dedicado a estudiar a los pensadores más importantes de la época de la independencia, que para mí son José Antonio Allende y Goycochea, que es la persona que impulsa la reforma educativa ilustrada. Luego, habla más fuerte, por favor. José Cecilio del Valle, que es un intelectual de vasta erudición. José María Peinado, que, escribió las célebres instrucciones del Ayuntamiento de Guatemala en 1810 al diputado Antonio Larrazaba, para que representaba al Ayuntamiento en las Cortes de Cádiz, que es la propuesta liberal, ya que aquí vamos a hablar de los proyectos durante la independencia. Él escribió representando a la minoría del ayuntamiento, pero la minoría del ayuntamiento escribió su propuesta también, que se llama Apuntes Descriptivos, redactados por Antonio García Redón. También destaca José Aycinena, que participó en la elaboración de las instrucciones de Peinado, especialmente en la parte de la reforma de las leyes. Luego tenemos como figura cumbre a nivel intelectual a José Matías Delgado, de quien solo se destaca su vida política, pero se ha dejado de lado su talante y su gran manejo de filosofía política, como lo vamos a decir un poco más adelante. Y la otra figura muy notable, Juan José Aycinena, que escribió el célebre Toro Amarillo y que tuvo una vida política muy interesante. Yo he estudiado en detalle, todos esos pensadores, y hay más para conocer los proyectos que se discutían alrededor de la independencia. Quiero
aclarar que inicialmente el nombre de la ponencia era No hay mal que dure 100 años, pero, digamos, y habla del bicentenario, pero me resultaba a mí casi manejable hablar de 200 años, porque también tenemos que estar conscientes que hay parte de la historia de El Salvador y Centroamérica que no está suficientemente estudiada. Yo me he especializado, digamos, en el periodo del Reino de Guatemala, que es la época colonial, y tengo un dominio fuerte, o sea, competente, de la República Federal. También conozco bastante de la historia de El Salvador porque nos ha tocado dar clases, pero no es mi finales del XIX y el siglo XX no es mi especialidad, es la especialidad de historiadores como Carlos Gregorio López. Pero, sí. Entonces la ponencia yo la he titulado Proyectos de Independencia en Centroamérica en el periodo 1810 a 1824. Porque en ese momento es donde se definen los objetivos de la independencia y lo que buscan los próximos. Quiero iniciar yo con algunas observaciones de José Silvio del Valle que he encontrado en el periódico El Amigo de la Patria, donde él analiza las leyes españolas en un trabajo muy erudito, donde él comienza analizando las leyes de las partidas, la recopilación de Castilla y la recopilación de Indias. Él dice que, digamos, que en realidad esas leyes, dice él así, esos códigos, especialmente las leyes de India, es el código, una de las causas primeras de nuestra degradación y miseria. Ese código es donde se ven compiladas las leyes que han mantenido aislada América, las leyes que hablan mucho de obligaciones y deberes y muy poco de acciones y derechos. Hay una parte que dice que las leyes que en 3 siglos no han podido hacer rico al país de la riqueza. Entonces son leyes que no funcionan. Y ese pensamiento lo podemos extender para concluir que si durante 300 años las leyes españolas y el dominio español no pudo hacer rico, digamos, al Reino de Guatemala, pues en 200 años de independencia no se ha logrado hacer rico a Centroamérica, que es precisamente una tierra con toditas las condiciones para tener, digamos, una nación rica, poderosa, ¿verdad?, que estaba llamada a ser una potencia. Y Valle concluye que solo a partir del análisis de las leyes, ¿verdad?, se podía concluir la necesidad de la independencia. Entonces, en la presentación, lo primero que yo analizo es el concepto de independencia, que responde a la idea de libertad como autodeterminación. Es decir, un pueblo que ha sido conquistado y ha sido sometido, ¿verdad?, es natural que con el paso del tiempo busque su autodeterminación. Y la autodeterminación
se puede resumir en una palabra, que es la aspiración a tener gobierno propio. Ahora, ¿qué tipo de gobierno? La independencia tenía como objetivo principal la construcción de un Estado moderno. Y yo aquí aprovecho para decir que tenemos que estar claros de qué territorio se planteaba la independencia. Analizando yo muchos documentos, queda claro que, y lo deja claro José Matías Delgado, en su manifiesto del 5 de diciembre de 1822, manifiesto que se hace justificando la propuesta de federación a Estados Unidos en el momento de la presión del Imperio Mexicano, donde él dice que la provincia de San Salvador no tiene las condiciones para establecer una nación. Queda claro de allí que José Matías Delgado y todos estos líderes que yo he mencionado tenían en mente la independencia de Centroamérica. Nunca se pensó en la independencia de provincias particulares o de estados. Entonces, porque de aquí el tema central, por ejemplo, en los debates durante la anexión a México, es si Centroamérica en su conjunto o alguna provincia particular tenía las condiciones para el acto de determinación y formar una nación. Y se concluía que no, que solo Centroamérica en su conjunto, sí. Esto tiene una consecuencia muy importante y es que, digamos, cuando se hizo la independencia de España y después la independencia de México, el 1 de julio del 23, se estaba pensando en las provincias unidas del centro de América. Y resulta que para 1838, digamos, la ruptura de la República Federal produjo un caos tremendo. Primero porque en la República Federal se pensaba en la nacionalidad centroamericana. En 1838 la dispersión dejó a los estados resultantes en una situación en que la referencia a la nación centroamericana, pero cada estado resultante se veía forzado a crear su propia nacionalidad. Y no solamente eso, sino que eso en el contexto de guerras endémicas entre los diferentes estados, en el momento de una gran presión de los imperios, especialmente el imperio inglés o británico y el emergente imperio norteamericano. Aquí hay que decir que la independencia de Centroamérica de 1821 y 23 no fue completa, ya que Inglaterra siguió ocupando Belice. Y Belice, digamos, ha obtenido su independencia hasta en 1981, si no me equivoco. Entonces no estamos hablando de la independencia total de Centroamérica. Ahora, voy a discutir también en qué momento hay independencia de El Salvador, porque eso es importante, visto desde El Salvador. El 15 de septiembre es la independencia de Centroamérica con relación a España. El 1 de julio del 23 es la independencia de las provincias del centro de América con relación a México. Y se redacta la Constitución Federal y El Salvador es un estado federado. Entonces, ¿qué pasa? Que en 1838, ¿va? Con la disolución de la República Federal, prácticamente todos los estados quedaron sueltos.
obligados incluso a revisar sus leyes estatales. Y, por ejemplo, el Estado de El Salvador redactó su primera constitución ya como Estado independiente de Centroamérica en 1841. Pero de por medio no está una declaración de independencia. Es decir, que El Salvador, que en ese momento tiene 3 nombres, que uno es San Salvador, El Salvador o Salvador, de manera forzada, tuvo que asumir su independencia. Ahora, porque, digamos, eso a veces no lo tenemos claro. Luego, sí, digamos, el objetivo principal de la independencia es la construcción del Estado moderno, ese concepto lo tenemos que tener bastante claro. Y si lo tenemos claro, también nos permite evaluar hasta el presente en qué medida hemos logrado el objetivo de la modernidad. Entonces, aquí rápidamente en esta presentación, yo enumero los 6 puntos que el profesor Samuel Finner le atribuye al Estado moderno, que a mí me parece la definición del profesor Finner muy útil en este punto, porque agrega a la definición del Estado moderno principios que otros no consideran. El primer principio es la nacionalidad, como base de la organización territorial. Es decir, que con la Constitución Federal de 1824 ya se establece la nacionalidad centroamericana. El segundo principio es la soberanía popular, que también está considerada en la Constitución Federal. Hay que decir aquí que, digamos, aquí conceptualmente se manejan 2 tipos de soberanía. Una es la popular, que viene fundamentalmente, digamos, de Rousseau, y otra es la soberanía de la nación, que viene, digamos, de Sieyès. Entonces, en España, en la Constitución española, nosotros hemos redactado la soberanía de la nación, es decir, que ahí es soberanía de corporaciones también, no solamente de individuos. En la Constitución Federal se adoptó, porque es la propuesta de San Salvador, es la soberanía popular, como legitimador de toda la actividad política. Luego, el tercer principio es el principio de separación. Sí, el principio de separación de los procesos religiosos y políticos. Es decir, la separación entre iglesia y Estado. Luego está el principio de propósito social, que implica que la ciudadanía debe conocer y entender las políticas públicas, puesto que impactan su vida. Ese principio es complicado, porque, digamos, eso significa que la población debe entender, no solo el gobierno, qué es la independencia, ¿verdad? Debe conocerla, quererla y defenderla, ¿verdad? Y eso es una cosa muy difícil lograrlo a nivel de toda la población. Luego está el principio de independencia económica. Esto es importante porque, digamos, a partir de 1750 ya arranca la revolución industrial en Inglaterra. Entonces, una economía moderna afianza su soberanía, el desarrollo de la salud, la riqueza, en base a una extensiva industrialización que contrasta con una economía tradicional rural. Si nosotros vemos nuestra historia, a finales del XIX, incluso toda la mitad del siglo XX, es todavía una economía agraria, todavía no cumple las condiciones de una, digamos, Estado moderno. Y luego
está la noción de bienestar social, en la cual la ciudadanía ejerce, no solo goza de derechos civiles y políticos, sino económicos y sociales. Es conocido que, digamos, el estado de bienestar social en El Salvador solo comienza a desarrollarse a partir de la Constitución de 1950. Es decir, cuando tenemos claro, digamos, el concepto de Estado moderno, nosotros ya vamos comenzando a entender cuáles son los grandes proyectos de ilustración. Entonces, el proyecto del Estado moderno, que son los mismos proyectos de la ilustración, porque la filosofía política que está detrás de la modernidad es la ilustración. Entonces, la ilustración tenía como objetivo impulsar el desarrollo de las ciencias naturales y las ciencias del hombre, que en ese momento, y a partir del siglo XVIII, comprendían la filosofía, las humanidades, las ciencias sociales en configuración y las artes. Y entonces, ¿qué pasa? Que la construcción del Estado moderno americano es el resultado de la expansión del concepto de Estado europeo impulsado por las revoluciones atlánticas. Las revoluciones atlánticas son la Revolución Inglesa de 1688, la Revolución de Independencia de los Estados Unidos, 1776, la Revolución Francesa, 1789, la Revolución Liberal Española, a partir de 1808, y todas las revoluciones de independencia, digamos, en Hispanoamérica y Brasil. Entonces, en Hispanoamérica, todo este concepto de la modernidad se empieza a difundir durante lo que se llama la reforma borbónica ilustrada durante el Gran Rey Carlos III. Estas reformas son tan importantes porque a nivel educativo dieron a conocer el pensamiento político ilustrado, principalmente el pensamiento liberal y republicano, que fue la base intelectual de la independencia. Entonces vamos aquí cómo digamos, los proyectos de independencia se fueron desarrollando de una forma gradual. En un primer momento, en 1767, hasta el 88, que es el periodo de Carlos III, que coincide, el liderazgo centroamericano trabajaba muy bien con un gobierno absolutista ilustrado de Carlos III. Y en ese momento la independencia no se discutía. ¿Verdad? Entonces, esta es la etapa formativa, porque aquí vamos a destacar principalmente la reforma educativa ilustrada y la creación de instituciones para difundir las luces. O sea, la ilustración, que era la sociedad económica a nivel del país, fundada en 1794, y la Gaceta, fundada en 1797. Allí los ilustrados difundían sus artículos. La Gaceta era un periódico que se leía en México, en Sudamérica y hasta en España. Entonces, aquí, digamos, es donde se forma el liderazgo de la independencia. Hay que notar una cosa. Con la reforma educativa ilustrada hay una gran inmigración fundamentalmente de comerciantes. Allí llega don Fermín de Aycinena, que fundó una familia que produjo muchos líderes importantes durante el siglo XIX. Y ellos lograron estudiar en la Universidad de San Carlos. Entonces eran personas que eran comerciantes, hacendados e intelectuales, como es el caso de José Silvio Valle. Uno puede decir, bueno, este es un rico comerciante. Matías Delgado, que era doctor en Derecho, gente de gran
erudición, ¿verdad? Entonces aquí una de las cosas que yo he discutido mucho con Federico es la visión sobre el indígena. En 1743, José Campillo y Cosío publicó un libro donde él planteaba una nueva reforma económica, donde él argumentaba que el indígena debía dejar de verse como una persona conquistada y ser integrada a la sociedad plenamente, en todos los aspectos, incluso en términos de propiedad, porque él decía que el indígena, como todos, partía de sus intereses. Entonces decía, si la economía le favorece, pues él se va a motivar para trabajar, para invertir, incluso proponiendo una reforma agraria que le diera acceso a la tierra, ya de forma privada, fuera de los pueblos, sin destruirlos. Pero aquí se inaugura una visión positiva sobre la sociedad indígena, que estas ideas se usaron mucho en la Gaceta. O sea, por ejemplo, José Cid Valle decía que los indígenas podían formar su élite comercial, compañías comerciales, que, digamos, ellos podían destacar como cualquiera a nivel intelectual. No quiere decir que todos, pero se empezaba a manejar una visión muy positiva del indígena. Y esto es lo que da lugar a que ya en la Constitución de 1812 el indígena acceda a la ciudadanía, que fue una ley promovida por Florencio del Castillo, que era el diputado tico en las Cortes de Cádiz. Entonces, yo decía que este periodo del despotismo ilustrado es lo que genera la reforma educativa. Y aquí es donde José Cid Valle escribe uno de los grandes tratados, aprovechando la ocasión de la muerte de José Antonio Liendo y Goicoechea, que era su maestro. Él escribió el elogio fúnebre a Goicoechea, donde él analiza lo que era la educación escolástica y la educación ilustrada que introdujo, digamos, Goicoechea. No olvidemos que uno de los proyectos de la ilustración es la crítica a la escolástica. Entonces aquí se está haciendo la crítica a la educación escolástica. Y luego los dos proyectos positivos de la ilustración, el desarrollo de las ciencias naturales, y aquí en ese momento se desarrolló la medicina, la minería, la matemática, la física, porque la reforma educativa ilustrada comienza con la enseñanza de física newtoniana en 1727. Y luego José Silva y con su erudición logra transmitir lo interesante, qué se conocía, con qué textos se trabajaba. Y alrededor de esos años, también José Cid Valle escribe su prospecto de estudio de la enseñanza, del plan de estudio de la enseñanza de economía política. Entonces, ahí él revisa todita las fuentes económicas del momento, las tres escuelas, la escuela fisiocrática, la escuela mercantilista y la escuela liberal. Y da a conocer que a nivel económico Centroamérica estaba absolutamente actualizada en el conocimiento, digamos, de la teoría económica, donde por supuesto destacaban Adam Smith y David Hume. Luego, hay un segundo momento de 1812 a 1820, que es el periodo de la Constitución de Cádiz, donde la opinión mayoritaria de españoles, criollos, mestizos, incluso, digamos, indígenas ilustrados, ya que habían indígenas que habían estudiado, digamos, en la universidad, se inclinaba, digamos, por el proyecto de la monarquía constitucional, que garantizaba, y, digamos, y esto está plasmado en la Constitución de Cádiz,
Esto garantizaba la soberanía de la nación, la vigencia de los derechos individuales, el principio de separación de poderes y una nueva ciudadanía que se extendía hasta la población indígena. Sin embargo, esta constitución no garantizaba la ciudadanía a la población de origen africano, ya que la población de origen africano no podía acceder a la ciudadanía, ni garantizaba la representación proporcional de los diputados españoles con relación a los indianos en las Cortes españolas. Hay que tener en cuenta aquí que la población en los reinos de India eran 16 millones y la población en España eran 12 millones. Si hubiera existido una representación proporcional, la representación indiana, como era conocida, de los reinos de India, hubiera dominado las Cortes españolas. Y por eso los españoles nunca accedieron a una representación proporcional. Y eso fue una de las razones por la Declaración de Independencia, digamos, en 1821, porque los españoles nunca accedieron a una representación, digamos, proporcional a la población en las Cortes. En esta etapa corresponde a nuestra manera de entender el gobierno de la Intendencia de San Salvador, resultado de Pedro Enrique de Independencia. Yo he escrito un libro que se va a publicar, donde estoy dándole un vuelco a la interpretación del primer grito de independencia. Para mí, el gobierno que se establece, digamos, cuando es el grito, hay un gobierno, digamos, del 5 de noviembre hasta el 3 de diciembre, que llegan el intendente nombrado, que es José Jiménez, nombrado por el capitán general José Bustamante, a propuesta del ayuntamiento, y asume el gobierno. Y en ello está de acuerdo. Bueno, viene José María Peinado también, que José María Peinado llega a ser el alcalde de primer voto ya en el año 1812. Pero el primer intendente es Aycinena, José Aycinena, hijo de don Fermín de Aycinena, que yo pienso que es una de las plumas más ilustres que de Centroamérica, que todavía tiene poco reconocimiento. Y José Matías Delgado está de acuerdo con esa solución, porque, claro, el levantamiento del primer grito de Loa deja a San Salvador en una situación muy incómoda, porque queda aislado, ya que San Miguel y Santa Ana rechazan formar parte del gobierno que quiere establecer. Hay un gobierno, digamos, que se ha establecido en San Salvador. Entonces, Matías Delgado llega a la conclusión, y la dirección digamos, que es prácticamente criolla de San Salvador, que hay que aceptar la solución negociada que está proponiendo el Ayuntamiento de Guatemala. Pero allí José Aycinena es el primer intendente. Y viene José María Peinado, que son las dos personas que han propuesto en las instrucciones del Ayuntamiento de Guatemala la propuesta de gobierno moderno. Por eso es que Matías Delgado lo acepta, porque sabe la calidad de personas que vienen a asumir el gobierno. Entonces yo estoy viendo el gobierno de El Salvador de los 11-14 como, digamos, lo más cerca del gobierno moderno en Centroamérica, ya que, digamos, en abril, cuando se publicó la Constitución de Cádiz, del 12, ya tenemos plenamente un gobierno moderno en todo lo que es la monarquía española. Luego tenemos el momento de 1820. Entonces, ya en 1820, con el restablecimiento de la Constitución de Cádiz, porque esta Constitución fue abolida por Fernando VII en 1814, solo estuvo en vigencia 2 años,
pero en 1820 fue forzado a retomarla, y allí, y ya en el 20, la independencia es tema de discusión pública. Pública, ¿por qué? Porque en México va avanzando la independencia. Bolívar, en el 19, ya ha derrotado a los españoles. Ya, digamos, Argentina, Chile, Perú, ya, digamos, prácticamente lo que es Lima son independientes, aunque la independencia final de todo Perú fue en el 24, luego la batalla de Ayacucho, pero ya se ve que, digamos, que todo el proceso de independencia es indetenible. Entonces, por eso es que ya en Centroamérica se habla con toda libertad de la independencia. Y eso lleva, digamos, a la declaración de independencia de, digamos, de Chiapas y su unión al proyecto del Plan de Igualdad y Iturbide, que presiona la reunión del 15 de septiembre de 1821, donde el grupo de notables que discuten el tema declaran la independencia. Ahora, en ese momento, como lo que se ha tenido es una monarquía constitucional, es claro que todavía el proyecto de la monarquía constitucional tiene una mayoría de vetos. Y por eso es que, digamos, la idea de anexión a México, digamos, conociendo el proyecto de la monarquía imperial mexicana, va tomando fuerza. Casi la mitad de Centroamérica, al conocer la independencia de España, se anexa a México. Entonces, en ese momento, el provisional consultivo hace una consulta a los ayuntamientos, digamos, donde la propuesta de anexión tuvo una mayoría clara. Ahora, ese es un proyecto de la monarquía constitucional mexicana, digamos, independiente. Pero aquí hay una cosa interesante, yo desde San Salvador va a hacer la diferencia. San Salvador, el ayuntamiento de San Salvador y San Vicente rechazan la anexión a México. En el mes de diciembre los ayuntamientos rechazan la anexión y en la consulta y el 5 de noviembre se da la anexión. Entonces, al conocer la anexión, el 11 de enero del 22, San Salvador se separa, rechaza la anexión, se separa de Guatemala y México. Se alega en ese momento porque se ha violado el acta, porque el acta está convocando para un congreso de representantes que se va a reunir en marzo para discutir la independencia. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que el acta del 15 de septiembre no ha sido todavía plenamente estudiada, porque quedan algunas dudas. Yo he revisado el acta y para mí no hay ninguna duda de que hay una independencia absoluta de España. Y Matías declaró aclara que la única independencia que se podía declarar es la independencia absoluta de España, porque era el único lugar de que se defendía. No había razón por qué declararon la independencia de México, porque México era igualmente otra colonia. Entonces, con relación a México, lo único que se podía discutir era si anexaba o no. Entonces, aquí se da un momento muy interesante, porque, digamos, hubo presión de parte de México y digamos, y de las provincias como Nicaragua, incluso Costa Rica o lugares como Comayagua,
para pronunciarse a favor de la anexión, ¿verdad? Pero Matías Delgado, hay un documento que yo estudié, le explica que en el Congreso del primero de marzo, ahí se iba a volver a discutir la independencia. Es decir, ya no la independencia absoluta de España, sino que era la relación entre provincias, porque las provincias estaban desunidas. Entonces ahí se iba a discutir si iba a adoptarse el proyecto de República Federal, lo que significaba, según Matías Delgado, un nuevo contrato social, o si se adoptaba una república central. Y esa reunión era clave para unir a Centroamérica. Luego, la otra opción, y se ve como una opción más, y no como la más importante, es la opción de la monarquía constitucional a través de la anexión a México. Pero para José Matías Delgado, si esa opción se adoptaba, había que negociarla, porque era un asunto de contrato social. Bueno, como se dio la anexión y no se dio el Congreso, digamos, esa independencia absoluta y las relaciones de provincias no se discutió. Entonces, ¿qué pasó? Se anexó a México y la discusión política quedó interrumpida. Ahora, San Salvador se fue a la guerra contra el Imperio Mexicano. Pero al colapsar el Imperio Mexicano, ¿verdad?, fue la oportunidad para los republicanos, porque Matías Delgado está pensando en la República Liberal Federal Representativa, y eso queda claro en los documentos de federación. Entonces aquí ya nosotros tenemos el otro proyecto importante. Tenemos la monarquía constitucional de Cádiz y del Imperio Mexicano, y aquí viene la otra gran propuesta, que es la República Liberal Federal Representativa. Al colapsar el Imperio Mexicano, digamos, esta es la opción que tomó fuerza ya en la Asamblea Constituyente, que llevó a la Asamblea Constituyente, Nacional Constituyente, que trabajó en 1823-24, a decretar que el 22 de noviembre del 24 una constitución republicana, popular, federal y representativa. Ese es el segundo gran proyecto durante la independencia. Ahora, ¿qué visiones había en ese momento? Matías Delgado estaba convencido que Centroamérica tenía todas las condiciones para formar nación. José del Valle, en su manifiesto La Nación Guatemalana de 1825, dice lo siguiente: bien administrada por un gobierno que quiera, sepa y tenga las facultades precisas para desenvolver aquellos elementos, Guatemala no solo puede ser una nación independiente, sino rica, también fuerte y poderosa. Eso, digamos, en realidad, digamos, son los dos grandes proyectos, digamos, de construcción del Estado moderno. Entonces yo aquí voy a terminar mi presentación con una especie de balance, ¿verdad? Entonces, de forma un poco rápida. En nuestra independencia tiene características propias. Un proceso donde destacó la lucha política por sobre la lucha militar, en un ambiente de libertad de pensamiento, la guerra que enfrentó a gran parte de la provincia de San Salvador con el Imperio Mexicano fue nuestra guerra de independencia. Nuestras propuestas constitucionales fueron incluyentes de todos los sectores de la población. En la Constitución del 24 gozaba de la ciudadanía toda la población masculina, ya que la esclavitud había sido abolida en 1824
y el indígena gozaba de autonomía desde 1812. En nuestra Constitución del 24 destacó la soberanía popular por sobre la soberanía nacional. Las propuestas económicas eran dominadas por el pensamiento liberal, sin dejar de reconocer la necesidad de proteger nuestra industria textil artesanal. Contábamos con 3 propuestas serias de construcción del canal interoceánico. La primera presentada en 1826 por José Julio Valle, la segunda en 1836 por Juan José Aycinena, y la última, que ya está fuera de la República Federal, es la de 1845 por Alejandro Marín. Cuando la Constitución del 24 se publicó, la Centroamérica estaba unida en paz y tenía condiciones para avanzar rápidamente a la construcción del Estado moderno. Pero aquí pasa algo. La mala fortuna y la insensatez política se atravesaron en el camino. En 1086, por diferencias políticas e intereses regionales, estalló la Primera Guerra Civil, que hirió de muerte la Constitución Federal. Eso hizo que las guerras intestinas se multiplicaran a partir de 1832 y finalmente produjeron la desintegración de la República Federal en 1838. Ahora, yo tengo que decir que esta guerra, la Primera Guerra Civil y la Segunda, no están plenamente estudiadas. Hace poco, digamos, Arturo Taracena ha publicado un libro muy interesante donde explica un poco los desarrollos de la batalla, pero todavía no se logra comprender bien los orígenes de la guerra civil. Ahora, ¿cuál fue el resultado? Su resultado fue lo impensable. Es decir, cuando se elaboraron los proyectos de independencia, nunca se pensó que Centroamérica se iba a desintegrar. Entonces el resultado fue 5 estados independientes con escasas condiciones para hacer una nación y guerras intestinas entre ellos, que solo culminaron con el Tratado de Paz de 1907. Entonces la ruptura de la federación dejó inconcluso el proyecto de construcción del canal interoceánico. La ruptura de la federación creó una colosal confusión en materia de nacionalidad porque la construcción de la nación centroamericana quedó interrumpida. La nacionalidad centroamericana seguía siendo referencia, pero la República Federal ya no existía y las nuevas nacionalidades estatales no se consolidaban. Esta situación hizo difícil consolidar el Estado moderno y la independencia. A partir de aquí, la independencia ya está en discusión. ¿Va? La independencia era seriamente amenazada por la ruptura de la República Federal, por las luchas intestinas, por las políticas facciosas. Y eso dio ya espacio, por ejemplo, a la invasión de los filibusteros de William Walker en 1857, y Centroamérica fue presa de las ambiciones imperiales inglesas y norteamericanas. No olvidemos que Nicaragua fue protectorado de los Estados Unidos entre 1808 y 1883. Si nosotros vamos a evaluar la independencia a partir de su proyecto, que es la construcción del Estado moderno, y si usamos el concepto de Estado ya señalado, donde están todas las características, entonces es claro que tenemos muchas tareas pendientes. Y por eso yo puse atención en mi presentación a las características del Estado moderno. Entonces, ahí nosotros podemos ver qué hemos hecho, los aciertos y errores en la construcción del Estado moderno. Bueno, yo me quedaría aquí porque en 40 minutos es lo poco que se puede desarrollar. Muy bien, Adolfo, muchísimas gracias. Vamos a leer
las preguntas en este momento para que puedas ir contestándolas. La primera nos llega de Carlos Armando González Campos y nos dice, ¿puede explicar la incidencia del pensamiento político e ideológico de los grupos de poder que integraron el Partido Conservador apodado los Gachupines y el Partido Liberal los Cacos? Bueno, yo he sostenido aquí y con demostración que no hay pensamiento conservador. Porque al grupo que se identifica con el pensamiento conservador, primero, es a José Cecilio del Valle, como el líder del Partido Conservador. Ahora, solo alguien que no entiende lo que es el pensamiento de Valle y lo que es el pensamiento conservador puede llegar a esa conclusión. O sea, Valle, digamos, es un ilustrado, o sea, partidario del despotismo ilustrado, pero un crítico severo, incluso por eso yo comencé hablando de su crítica a las leyes de India. Él no cree en ninguna constitución tradicional. Y luego, digamos, está el grupo de los Aycinemas que se han identificado con el pensamiento conservador, y ese es realmente el grupo liberal, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que tiene una confusión conceptual, que es lo primero que hay que trabajar. Entonces, para mí, y por eso yo dije que aquí las dos corrientes de pensamiento son, primero el despotismo ilustrado, luego el liberalismo de la república. Y la guerra civil es una disputa principalmente entre liberales y republicanos. Incluso los llamados conservadores en 1824, cuando empieza la guerra civil, no están involucrados en la guerra política, es después que regresan. Porque aquí no hay que olvidar una cosa, como decía Manuel José Arce citando a Madame de Staël, cuando una revolución comienza, vos sabés cómo comienza, pero después la revolución te absorbe y te lleva. Y entonces las prisas, digamos, y por eso yo discutí el término con Federico, hasta la insensatez, las decisiones. Entonces, digamos, la guerra envuelve a todos y te desvía de lo que son los planes, digamos, de la filosofía política y entras a la política, que ya es otra discusión, ¿verdad? Bueno. Vaya, yo quiero rescatar entonces este punto, porque el doctor Bonilla ha estado ya por algún tiempo hablando sobre el pensamiento conservador y anotando que el pensamiento conservador en el seno de estas élites criollas que fueron quienes perpetraron los movimientos de independencia y los proyectos de independencia, no se manifiesta como tal. Lo que usted está diciendo es que lo que hay es pensamiento liberal y facciones liberales. Así es, y republicana. Y republicana. O sea, hay una diferencia clara entre el republicanismo y el liberalismo, porque, digamos, todos los clásicos te dicen es que son posiciones contrapuestas, porque la república está basada en las virtudes cívicas y el liberalismo en los derechos individuales. Esa es una de las grandes diferencias. Y bueno, para, digamos, comunicar con nuestros oyentes, ese proyecto liberal tiene diferentes momentos, diferentes fases también. Y diferentes, digamos, tonos liberales. Porque el primer liberalismo es un liberalismo protector que protege los derechos naturales o individuales de primera generación. Libertad, seguridad, propiedad. ¿Verdad? Y luego tenés un liberalismo, digamos, de segunda generación, que es un liberalismo desarrollista, que cree que el Estado debe intervenir para que los ciudadanos logren desarrollar la capacidad de defender sus derechos. Entonces son dos tipos de liberalismo. Y lo mismo el republicanismo. Aquí tenemos un republicanismo clásico que no considera la libertad individual, como en Atenas, Roma, y luego el liberalismo, el republicanismo moderno, que en Estados Unidos ya combina las virtudes cívicas con la libertad individual. Eso ya es republicanismo moderno y es representativo.
gobierno representativo. Entonces, aquí, digamos, hay que entender, y por eso es que la filosofía política y la teoría política es importante, la diferencia entre liberalismo, republicanismo y las secciones que se desarrollan al interior de cada corriente y el pensamiento conservador, que yo creo que no ha sido debidamente estudiado en Centroamérica. Doctor Bonilla, voy a repreguntar una cosa, porque retomando la pregunta de nuestro amigo de Izalco, a quien le agradecemos también la pregunta, y es que, digamos, dentro de un pensamiento de izquierda en este país, se ha hablado, se ha concebido que todo aquello que no abona a una transformación de las condiciones sustanciales es un pensamiento conservador, y por lo tanto entonces esos planteamientos del liberalismo resultan en movimientos que son contrarios a el bienestar de la población en su gran espectro. Y por esa razón es que el planteamiento es que existe un pensamiento conservador. Usted de la historia de las ideas está diciendo que esos que enarbolaron los proyectos de independencia no pueden ser llamados conservadores desde la perspectiva de la historia de las ideas. Bueno, voy a explicar un ejemplo. Los que defienden, digamos, la monarquía constitucional, lo hacen porque, claro, en la teoría política, tanto Rousseau, que es de lo más radical, como Montesquieu, creen que un gran territorio tiene que gobernarse de manera monárquica, pero de forma constitucional. Ese es el argumento de Aycinena para promover la anexión a México. Ahora, Matías Delgado, que para mí es de los pensadores más radicales, quizás más radicales del momento, él cree, ¿verdad?, que la monarquía constitucional mexicana va a llevar a favorecer a una familia, que es la familia real, y su honor, porque el honor es el principio de la monarquía. Y va a crear una clase aristocrática, ajena a los intereses populares y a la tradición salvadoreña. En ese sentido es un pensamiento de ruptura. Es un pensamiento de izquierda, absolutamente de izquierda. Quizás lo más a la izquierda que hay en el momento. Y yo lo voy a decir por qué. Porque, digamos, cuando se analizan los movimientos populares, y la gente que no lo ha analizado a fondo, como María Eugenia López, o, digamos, el mismo Sajín Herrera, llegan a la conclusión que, incluso Dagoberto Marroquín, llegan a la conclusión que los movimientos populares, como están más alejados de la educación, digamos, hacen un planteamiento de reivindicaciones inmediatas, abolición de impuestos, todo ese tipo de cosas. Incluso Alejandro Marroquín atribuye a Pedro Pablo Castillo que está a favor de la lucha armada, que es una cosa que casi no tiene sentido en el momento. O sea, no es un planteamiento de la época. Entonces, pero entonces, ¿qué pasa? Que cuando vemos el planteamiento de José Matías Delgado, él está hablando de lo más radical de la época, es los derechos naturales del ser humano y el contrato social, que es lo más radical. Incluso el Ayuntamiento de Guatemala hace una declaración de los derechos del ciudadano, que es lo más radical en la época. Es una cosa que aterroriza a cualquiera, ¿va? ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Eso es lo que tiene continuidad. Ahora, digamos, yo estoy diciendo que este planteamiento de los críos como a Matías Delgado después se radicaliza en el 20. Aquí estamos hablando de instituciones absolutamente representativas. Claro, incluso a nivel económico, ¿verdad? Ya en la Constitución de Cali está todo el reparto de tierra contemplado. E incluso desde Campillo de 1743. ¿Me entiendes? Noción que nos hace ver de que en realidad la independencia cristalizó una constitución que tenía menos derechos reconocidos de los que había reconocido Cádiz, como parte de
No, la misma monarquía española. la Constitución del 24 reconoce derechos que no reconocía Cádiz. Por ejemplo, Extendidos. sí, abolió la esclavitud, ¿entendés? Y entonces, todita la población masculina accede a la ciudadanía. Eso es radical. Y también hay otra cosa aquí que lo voy a señalar, que no lo dije aquí. Y es que, digamos, en el documento de federación, digamos, de justificación de la propuesta de federación en Estados Unidos, el Congreso de San Salvador reconoce el principio de libertad de culto. Que eso es absolutamente radical en la sociedad católica. Es la separación, digamos, es el culmen, digamos, del principio de seculación de la sociedad. Y ese Matías Delgado, que también es sacerdote. Y entonces, claro, la libertad de cultos a nivel de Centroamérica ya se reconoce en el Congreso Federal de 1832. Pero y aquí en el 22 está plasmado. Lo que pasa es que esos documentos de federación, que yo si pienso en documentos claves a conocer, la justificación de la propuesta de federación de José Matías Delgado del 5 de diciembre del 22 es una pieza clásica de filosofía política. Es lo más radical que se puede encontrar. En un momento en que, por ejemplo, las ideas marxistas no han emergido. No, es que lo que pasa es que, digamos, el socialismo no está en consideración. No es paradigma porque todavía no ha sido propuesto, enarbolado históricamente. No, porque el manifiesto del Partido Comunista, ya del 1847. ¿No? O sea, si nosotros vamos a evaluar la radicalidad, tenemos que encontrarla dentro del pensamiento liberal y del pensamiento republicano, porque, por ejemplo, la ciudadanía extendida no viene del liberalismo, sino que del republicanismo. ¿Me entiendes? Del republicanismo de Delgado. Porque el liberalismo europeo no es democrático. Voy a decir algo. La reforma liberal en Inglaterra de 1832, después, digamos, solo permite que el 7% de la población masculina vote. Y solo es hasta 1867, digamos, que la clase obrera accede, digamos, al voto en Inglaterra. Y después, alrededor de 1890, los campesinos. Cuando aquí, en 1824, toda la ciudadanía ha sido considerada para acceder a la ciudadanía. A ver, en la parte de atrás de este lugar tenemos la pintura de Antonio Bonilla sobre el indio Aquino. Eso es alrededor de una década después del momento que usted acaba de mencionar. Sí. ¿Qué está pasando en este momento? ¿Cuáles son las reivindicaciones de parte de una población de la zona paracentral del país en relación con los eventos políticos que están ocurriendo y con ese proyecto de ciudadanía? ¿Qué pasa a la luz de el personaje o la persona indígena en 1833? Bueno, aquí hay un problema. ¿Va? O sea, de lo poco que se sabe por documentos, ¿no? Una de las propuestas fundamentales de Aquino y los grupos estos indígenas es su rechazo al reclutamiento para participar en la guerra federal. Porque claro, los indígenas nunca fueron considerados para la ciudadanía. Pero cuando estallan la guerra federal, a partir de 1826, pues se comienza el reclutamiento y los empiezan a meter. Y los impuestos. Yo te decía que, por ejemplo, a mí me sorprende ver que Antonio José de Irizarry, que es una de las grandes figuras ilustradas, llega a Quetzaltenango a cobrar impuestos y los pueblos indígenas que se niegan a pagar les mete fuego. Entonces, ¿qué pasa? Segunda reivindicación. ¿Verdad? Hay un problema de tierras que reivindica a nuestra Soquina. Entonces, digamos, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? Y Carlos Gregorio es un especialista que ha estudiado todo esto. Imagínate, el indígena accede a la ciudadanía, pero todavía vive en pueblos de indios. Es una tierra, digamos,
privada, pero comunal. En donde no hay título de propiedad individual. Entonces, Es decir, que quien puede acumular es el blanco, pero el indígena no puede acumular. es que ese es el problema del sistema que señala José Silva del Valle. Es que las leyes de Inca crearon dos sociedades separadas, donde en los pueblos de indios el indígena no puede acumular privadamente. Entonces vos no ves que de un pueblo de indios te surge una gran ciudad. Ajá, entonces ponele Cocotí. Mira lo que es San Vicente, que es el pueblo de españoles, y mira lo que es Tepetitán, que es la capital, Nonolca. Si vos vas a Tepetitán, son 4 o 5 cuadras, todavía. Eso significa que no dije acumulación de capital, ¿verdad? Y aquí es donde yo creo que es bien importante también abrir esta discusión, conversar con nuestros amigos que nos escuchan, porque la historia de las ideas, si bien tiene una característica de historia intelectual, necesitamos también verla a la luz de aquellas cosas que se materializaron a partir de los proyectos. Sí. Pero qué se consiguió y qué no se consiguió. Y aquí es donde se abre una perspectiva también para la crítica de, de lo que está escrito, de lo que el papel aguanta con todo, Sí. como se dice, ¿no? Yo, o sea, ¿qué pienso? Porque este tema yo lo he estudiado, lo he pensado, lo he repensado, e incluso aprovechando que Federico conoce mucho mejor las civilizaciones precolombinas. Entonces, España separó las poblaciones. Ahora, ¿cómo integrarlas? Se integraron de dos formas, por el mestizaje, porque el mestizo tenía que salir de los pueblos de indios. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que el pueblo de indios fue quedando aislado y no se integró. Hay un momento en que la población mestiza y criolla y ladina es mayoría, pero el pueblo de indios sigue aislado, que es lo que señala Valle. Entonces, allí no hubo un proceso, digamos, un gobierno sabio que administrara, como dice Valle. Hubiera tenido que resolver ese problema. Porque yo creo que hay dos cosas, ¿no? Yo lo pienso así, leyendo a Robert Nozick, por ejemplo. Robert Nozick dice, bueno, si hay poblaciones que quieren vivir como los menonitas aislados, pues dejémoslo. Vos podías haber dejado todos los pueblos de India como estaban y permitir el desarrollo. Aquí en Centroamérica no había problema de tierra. Podíamos haber experimentado. O sea, la destrucción de las tierras indígenas realmente es una excusa, porque económicamente no era necesario. No, porque incluso, fíjate, hoy Es decir, que aquí hay de por medio la destrucción del otro como filosofía. cultural. Ahí es donde yo Cultural. pienso y le pido que reflexionemos también sobre esto, porque usted ha dicho que hay un quiebre en el pensamiento intelectual sobre cómo se ve al indígena. Pero Sí. ¿habrá habido realmente o solamente se manifestó a través de ideas específicamente? No, si llegaron a ser políticas. Yo lo que creo es que, digamos, el planteamiento, por ejemplo, de José Silva del Valle es sincero. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice Valle? Aquí lo que hacemos es mezclar no solo el indígena, sino que el blanco también, para crear una población mestiza y evitar esos racismos. Bueno, era posible, pero claro, ya cuando tú tienes el retorno del lenguaje del racismo, ya en la década de los 30. La década de los 30. De los 30, cuando, digamos, empieza la guerra contra la montaña, ¿qué lenguaje usan los bárbaros? ¿Qué carrera? El salvaje. Allí empieza, entonces, es una voltereta a los inicios de la colonia. ¿Y eso no se puede entender como pensamiento conservador? No. Bueno, tema para debate, Eso para reflexión, tema para debate y reflexión. Nos vamos a quedar en este punto porque hay otra pregunta. ¿Sabes por qué no es conservador? Eso es puro despotismo ilustrado que quiere destruir una cultura. Y el pensamiento conservador le interesa conservar la tradición. Aquí no, es destructivo, de choque. Mira, y Sarmiento te dice, el que no quiera asimilarse a las ciudades, hay que eliminarlo.
Así de claro. Militarmente. Es decir, que dentro del pensamiento liberal existe la destrucción del otro para someter a esta nueva ley que es incluyente e inclusiva. Y que ese ya no es el pensamiento liberal, es el despotismo ilustrado. De acuerdo, vamos a pasar a la siguiente pregunta Vaya. que nos hacen desde la alcaldía del Común de Izalco. Dice, ¿cuál fue la participación de la población afrodescendiente en los movimientos independentistas? ¿Conoce al personaje afrodescendiente conocido como el Negro Jaco y su participación en el primer movimiento independentista fallido? Bueno, el Negro Jaco, si yo no me traiciona la memoria, ¿verdad? Está en el levantamiento de Santa Ana. Porque lo que pasa es que hay una cosa, mira, hoy ya fue Effenberg, que era un alemán que estudiaba a la población de Japa. Ah, Effenberg. Sí, él dice que en las tropas de Aquino había mulatos y negros. ¿Sí? ¿Me entiendes? O sea, es que, ¿sabes por qué? ¿Por qué sí participan? ¿Va? Porque el primero que se integra a las milicias son los mulatos. El batallón de mulatos no solo juega un papel positivo, sino que, digamos, el batallón de choque hispánico es el batallón de San Miguel. El batallón de San Miguel, Xiomara Vendañero demuestra, de 600 hombres, es el que aplasta el levantamiento de Granada. El capitán general reúne 2.000 hombres. Pues ahí está el batallón de mulatos de San Miguel y el batallón de Trujillo. Cuando Filizo la cerca, San Salvador lo cerca, digamos, en diciembre y lanza el ataque el 6 de marzo y toma el 9. Pero está esperando, porque está esperando el batallón de mulatos de Trujillo, que es afamado porque ha derrotado a los ingleses. Ha derrotado a los ingleses. Y luego, pues, al contrario, quien inicia el levantamiento de la montaña no es Rafael Carrera, sino que es Teodoro Mejía. Es un mulato. Es un mulato que tiene 60 manzanas hasta Molienda y toda su familia. Esto ya está lleno de, entonces, digamos, la participación, incluso, digamos, el líder de las tropas salvadoreñas en la guerra contra los filibusteros es Ramón Belloso, que es un mulato, el que derrota a Walker. Y a veces ese triunfo se le atribuye a Gerardo Barrios equivocadamente. Entonces, y dejo, digamos, lo que pasa es que, digamos, Belloso tiene la desgracia que cuando regresa, como viene el cólera, con las tropas, él se muere de cólera. Pero, digamos, yo creo que es yo diría, un mulato precioso en la historia nuestra. Y también Pablo Castillo, que es un mestizo, pues, que se le ve en sus facciones, que también yo diría que él tiene mezcla de negro con español indígena. O sea, digamos, incluso fíjate que Manuel José Arce en su juicio dice que la columna vertebral del levantamiento del 11 son los mulatos. Porque son los mulatos los que viven en las ciudades con los españoles. No hay que olvidar que los pueblos de indios están separados. Y solo están en las ciudades porque están haciendo trabajos puntuales. ¿Entiendes? Gracias, doctor. Creo que nos ha abierto la perspectiva también hacia estas contribuciones de personajes en particular que han estado en medio de los hechos políticos de Centroamérica y que se relacionan o que vienen de los pueblos, los mulatos, los pueblos afrodescendientes. Vaya, y quiero terminar con una cosa. Uno de los líderes más reconocidos, indígenas, puros, que también es sacerdote y es licenciado en filosofía, es Tomás Ruiz, que es nicaragüense. Ese fue el que encabezó el levantamiento del convento de Belén en 1813 en Guatemala. ¿Entiendes? O sea, es un líder indígena. Pues. O sea, claro, es un indígena ilustrado. Ahora, no olvidemos otra cosa. Yo estaba leyendo un poco la guerra federal. ¿Sí?
Ahí dice que digamos, los indios, los indígenas, de Cucatancingo, eran excelentes combatientes en el ejército de Ecuador. Mira, dice Filísola, que José Matías Delgado en la resistencia contra el Imperio Mexicano, él tiene, digamos, una credibilidad y amor de todos los pueblos que circulan a San Salvador. Todos son pueblos indígenas, porque el único pueblo español es San Salvador. De ahí él dice, Nejapa, Apopa, digamos, Aculhuaca, que es Ciudad del Delgado. Luego San Martín, Cojutepeque. Y luego, y llegas hasta San Vicente, a Pastepeque. Entonces, digamos, son pueblos indígenas que son parte de la lucha. Entonces, ¿de dónde saca Matías Delgado 2.000 hombres para enfrentar al Imperio Mexicano? No pueden ser criollos. Son indígenas y mulatos. Bien, ¿entiendes? Vaya. Tenemos dos preguntas más, las voy a hacer y luego usted le da respuesta y con eso iremos terminando nuestra intervención de este día. La primera nos la hace un docente, Amílcar Itzkuntunan, y dice, y Francisco Morazán en realidad quiso unificar, con todo el sentido de la palabra, unificar pueblos. Segunda pregunta, ¿es posible, viable y conveniente integrar en pleno 2021 a Centroamérica? Y la siguiente pregunta de la Alcaldía del Común dice, el inglés Alexander Thompson y el norteamericano John Lewis Stephen, que estuvieron en Centroamérica en 1835 en dos esfuerzos diferentes, estudiando la región centroamericana para tener su control, mencionan a los dos partidos políticos, Gachupines y Cacos, que en realidad eran agrupamientos de familias de élite con algunas diferencias políticas y económicas. Es decir que, bueno, quiero yo decir algo sobre Morazán. Morazán no quiso unir Centroamérica, pues ya estaba unida. Es un error, digamos, atribuirle el unionismo a Morazán. Ahora, porque él es presidente de la República Federal de Centroamérica. O sea, ni Morazán, ni ningún líder tenía en mente desunir Centroamérica. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros? Ahora, ¿por qué se le atribuye, digamos, a los conservadores la idea de romper Centroamérica? Porque Morazán, cuando llega a Guatemala en el 38, llega a combatir el movimiento de la montaña que encabeza Carrera. Entonces Carrera lo ubica al gobierno federal como el enemigo. Porque Morazán no llega a pacificar. O sea, él no llegó a Guatemala como presidente de Centroamérica a tratar de resolver. Él llega como parte de una facción y ese es el problema. Y no solamente, digamos, combatió, digamos, a los grupos de la montaña, sino que estuvo detrás de la conspiración de la creación del Estado Alto. En que se creamos. Pero es otro tema, ya los altos querían ser un Estado independiente, pero junto con Galvez y Barrundia, porque Barrundia, cuando son derrocados en Guatemala, salen corriendo para que se Tenango. Y luego Morazán estaba tratando de crear otro Estado en Chiquimula para evitar Guatemala. ¿Ese es su unionismo? Eso es separatismo. Todo eso lo podemos cuestionar. Y no solamente, digamos, y no solamente eso, ¿verdad? Claro, después cuando Morazán sale del exilio, en el manifiesto de David dice que rectifica. Y en realidad el proyecto que él tiene desde Costa Rica es invadir Centroamérica y unificarla. No se sabe si va a establecer una república unitaria, porque la República Federal no tiene posibilidad, porque Morazán no lo dice en el documento. Solo dice que ha rectificado esa idea. Pero entonces, claro, sí es justo decir que Morazán es de los últimos que luchó por la Centroamérica unificada. Eso sí es correcto.
pero no como padre del unionismo, pero en el unionismo estaban todos los salvadoreños y especialmente Francisco Dueñas y también Gerardo Barrios. La diferencia es que Gerardo Barrios quería unificar a Centroamérica por la vía militar, como Justo Rufino Barrios, que simplemente saca el decreto y viene la invasión, ¿verdad? Dueñas no, decía, negociemos, aceptemos que Carrera ya es el líder de Guatemala y hagámosle. Dice, porque para Dueñas el Estado salvadoreño era inviable por su pequeñez, como, bueno, dice Carlos Gregorio, que Gerardo Barrios y Morazán, Gerardo Barrios nunca se consideró salvadoreño, sino que centroamericano. Morazán no se consideraba hondureño, era centroamericano. Valle no se consideraba hondureño, sino que guatemalano, como él decía. Entonces, toda esta idea de quién estaba a favor de la unión y la separación, yo creo que Manuel José Arce, de los más radicales en el unionismo, porque él se opuso al federalismo porque quería que el federalismo iba a quebrar Centroamérica. Por eso es que era centralista, para mantener la unidad. Es mucho más unionista Arce que Morazán, fíjate. Y estoy diciendo que esas cosas. Aquí nos pregunta Kirian Alonso, José Matías Delgado, entonces, ¿compartía los ideales de José Cecilio del Valle, abanderado de la independencia real y no autonomía de la corona? Bueno, el planteamiento de independencia de Delgado es claro a partir de 1820. Porque España está derrotada en Sudamérica y en México. Lo que han cambiado son las condiciones. En el 12, 13 y 14 todos lo pensaron. Pero nadie lo decía abiertamente. Pero claro que sí, sobre la mesa se discutió. Era una posibilidad. Entonces, ahora, allí es interesante porque en el 21, Valle y Delgado se juntan en la crítica a la anexión. ¿Me entiendes? Allí hay una coincidencia total en el planteamiento, porque ellos lo que cuestionan es el mecanismo que se usó para la anexión. Los dos creen que la instancia para decir la anexión era el Congreso. Tanto Delgado como Valle. Valle dice, bueno, es que ni la Junta Provincial Gobernativa, ni los ayuntamientos, ni el capitán general de la INSA tenían ver en el entierro de decidir el destino de la nación. El Congreso de Representantes electos para eso, el que tenía que decidir. O sea, al invitar a los ayuntamientos a decidir, vos estás invitando a todas las corporaciones. Entonces ahí vos ves la realidad del liberalismo de Delgado y Valle. El Congreso de Representantes es el Congreso de individuos. La consulta para ayuntamientos es ayuntamientos y corporaciones. Ahí va la Universidad de Guatemala, el Cabildo Eclesiástico. Esas son las corporaciones. El Colegio Médico, el Protomedicato, el Colegio de Abogados. Esas son las corporaciones que decidieron en la independencia. Ese mecanismo de antiguo régimen, y lo señala Delgado y Valle. ¿Entiendes? Doctor Bonilla, ¿alguna reflexión para cerrar este conversatorio, esta primera charla que nos ha abierto un ciclo de conversaciones titulado El Salvador, Semillas del Siglo Nuevo, Cultura y Política en el Bicentenario? Por favor, sus reflexiones de cierre para este espacio. Mi reflexión es la siguiente. Tú tienes el proyecto ahí. Yo por eso lo puse y lo destaqué. El proyecto de Estado moderno. Eso entra en crisis en el 38, porque independencia sí hay. Y después ya, digamos, la independencia y la nacionalidad están en discusión. Y la construcción del Estado moderno. Entonces, por eso es que, digamos, tiene sentido el discurso que dice, bueno, es que la independencia se hace día a día. Es un proyecto inacabado.
La construcción del Estado moderno no ha concluido, ¿verdad? Después de 200 años. ¿Dónde está la potencia rica y poderosa? La gran potencia centroamericana, pues no está. Y tenía todas las posibilidades para hacerlo. Las tenía. Y yo por eso creo que el proyecto de unidad, aunque me dicen que estoy deschavetado, tiene sentido. Es que yo decía, bueno, ¿cuántos años pasó en guerra Europa? Matándose, y los alemanes y los franceses se mataban. O sea, cuando vos ves los videos de la Primera Guerra Mundial, la batalla de Verdún, es un horror, que solo caminan 2 kilómetros, peleando batallones completos con artillería, o sea, una insensatez total. Después los ilustrados, que ya habían pasado la ilustración, es la tierra de Voltaire, de Montesquieu, de todo esto. Y decir, oye, ¿esto qué es? Crítica del posmodernismo precisamente a esos pilares que la ilustración ofrece como gran vía hacia la civilización. Yo lo que creo es, y ahí coincido con Popper y también con Habermas, es que nosotros tenemos un déficit de ilustración. Necesitamos más ilustración y ver las vetas interesantes que nos incluyan, porque claro, aquí hay que distinguir entre ilustración, liberalismo, capitalismo e imperialismo. Y nosotros echamos todo en el mismo saco. El imperialismo tiene mucha dosis de piratería y el mismo capitalismo. Y el ejemplo concreto es la guerra del opio, que ganó Inglaterra, y digamos, porque los chinos no querían comprarle opio. Y le impuso, al ganarle, que Hong Kong fuera una colonia por 100 años. Imagínate qué barbaridad. ¿Eso qué es? Eso es liberalismo. No, eso es imperialismo. ¿Entiendes? Entonces, yo a veces no tengo bien claro la diferencia entre capitalismo y liberalismo, pero aquí hay que refinarlo. ¿Me entiendes? Porque lo que pasa es que el proyecto, por ejemplo, de Montesquieu, y más que todo de Diderot, de Hume, de Montesquieu, de Valle, de Goicoechea, es un proyecto bello. Teóricamente, pues, hay un humanismo puro. O sea, digamos, es noble, ¿verdad? Vale. Doctor Bonilla, muchas gracias. Nos queda claro que usted abona la idea de que necesitamos más ilustración. Así es. No se pierdan, por favor, nuestro próximo programa en agosto 19 con Astrid Bajamón y Mario Castrillo para hablar sobre la historia del arte en El Salvador y cómo se inserta en las grandes discusiones de la historia del siglo XX. En este conversatorio que hemos abierto como Asociación Cabezas de Jaguar, que se llama El Salvador, Semillas de Siglo Nuevo, Cultura y Política en el marco del Bicentenario. Y con esto cerramos nuestra transmisión de este día, agradeciendo a todos los presentes e invitándolos a que nos vean en la próxima sesión. Hasta luego.